Bienvenidos a este webinar de gestión de riesgos en proyectos de exploración y desarrollo en gas y petróleo. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes esta hora en que vamos a presentar conceptos y algunas herramientas relacionados con los riesgos y la incertidumbre en proyectos de upstream, o sea, en toda la etapa de exploración y desarrollo de los yacimientos para extraer y poner en los conductos que llevan luego a las refinerías o a los lugares de consumo tanto el gas como el petróleo que se extrae del subsuelo. Para poder analizar riesgos e incertidumbre necesitamos incorporar algunos conceptos como es la variabilidad y la aleatoriedad de algunos parámetros que hacen a este tipo de proyectos. La gestión de riesgos, no solo en esta disciplina, sino hoy en todas las disciplinas, es como un enfoque que le tiene que dar la organización a sus negocios y a sus proyectos. Entonces vamos a ver la necesidad de que esta disciplina, como tantas otras, incorpore los riesgos ya desde una perspectiva estratégica. Vamos a analizar los tipos de riesgos en la industria del gas y del petróleo, en particular en la etapa del upstream, o sea, en la primera etapa de esta industria. Para poder analizar riesgos e incertidumbre, vamos a tener que trabajar sobre la cadena de valor. Entonces, es necesario ver cuáles son los eslabones en la cadena de valor, tanto en exploración como en desarrollo, para poder eh, hacer justamente el análisis de riesgos. Y una herramienta muy útil para ir reduciendo incertidumbre y manejando los riesgos son las metodologías BCD que vamos a presentar también durante el webinar para la toma de decisiones. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, o sea, las condiciones más comunes que generan riesgos en los proyectos del upstream? Y finalmente vamos a terminar el webinar presentando el curso que sobre este tema y donde se van a ampliar los conceptos y las herramientas que vamos a ver en esta actividad, curso que vamos a dar durante el mes de agosto. ¿Qué es riesgo? ¿Cuál es la definición más sencilla y más, más aceptada de riesgo? Riesgo es toda variación con respecto a un valor esperado. O sea, hay un resultado que se espera obtener. Riesgo es que ese resultado no sea exactamente el que se logre, sino que riesgo es, yo puedo obtener un resultado superior al esperado o inferior. ¿Mm? O sea, el riesgo puede ser beneficioso, el riesgo puede ser perjudicial. Eh, ¿Por qué hay riesgo? Porque hay futuro. O sea, si todo fuese en el presente, si todo se diese en el presente, no habría valor esperado. O sea, esperamos que sucedan cosas en el futuro. Entonces, la sola existencia del futuro hace que haya riesgos, que haya resultados distintos a lo que se espera obtener en el futuro. Entonces, el futuro nos trae aparejadas dos situaciones propias de todo proyecto, de todo tipo de proyecto, pero nosotros vamos a analizar estas situaciones en el contexto de los proyectos de upstream, como son la incertidumbre y la aleatoriedad. Con lo cual, riesgo es función del futuro,
de los resultados que esperamos en el futuro y de variables aleatorias. Todo proyecto cumple esta función. Todo proyecto es una transición entre la estrategia y el valor que el proyecto aporta al negocio. Muchas veces decimos en las actividades y en los cursos que damos que el proyecto no tiene razón de ser en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto es esto, el valor que genera para el negocio. ¿Mm? Las mayores ventas, las mayores reservas, las nuevas tecnologías que se incorporan, los nuevos mercados, y cómo se logra ese valor a través del resultado que el proyecto entrega a su término. Entonces, si el proyecto o la razón de ser del proyecto es el valor que se obtiene luego de finalizado el proyecto, el principal riesgo de todo proyecto y también de los proyectos del upstream es no lograr el valor esperado, acorde a la definición que vimos en la diapositiva anterior. O sea, ¿cuál es el principal riesgo de todo proyecto? Que los resultados del proyecto no aporten valor al negocio. ¿Mm? Riesgo en el sentido negativo, en el sentido de perjuicio, en el sentido de oportunidad, es que finalmente los resultados del proyecto generen mayor valor que el esperado, porque eso es también un aspecto muy importante que hoy cada vez más hay que tener en cuenta, que riesgo no es solo aquello que perjudica, porque es distinto a lo esperado, también puede ser distinto a lo esperado y ser beneficioso. Entonces, riesgo, incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Incertidumbre es el desconocimiento, es la ambigüedad, es la falta de información, es la imprevisión. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. ¿Y qué es riesgo? Es el efecto que la incertidumbre produce sobre los objetivos. Con lo cual, si la incertidumbre no afecta a los objetivos, no hay riesgo. Y esto es muy importante, porque muchas veces, cuando uno habla de riesgos, es común escuchar, bueno, pero hay mucha incertidumbre. El mundo, la vida que hoy nos toca vivir, está rodeada de incertidumbre. Sí, exacto, pero no toda incertidumbre afecta a los objetivos. Entonces, solamente aquella incertidumbre que tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos que busco, se va a transformar en riesgo. ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre? Y básicamente son dos. La aleatoriedad de las variables que tenemos que tener en cuenta al analizar y llevar adelante un proyecto y la interacción de sistemas parcialmente conocidos. Entonces, vamos a ver un poco en detalle esto, porque al entender las fuentes de la incertidumbre, vamos a poder analizar mejor qué tipo de incertidumbre afecta a los objetivos y por lo tanto se transforma en riesgo, en amenaza o en oportunidad para el proyecto. ¿Qué significa aleatoriedad de variables? Variable es un elemento que puede tomar distintos valores a lo largo del tiempo. En los proyectos que nosotros estamos analizando, en los proyectos del upstream, hay muchas variables. Está la variable porosidad de la roca, está la variable saturación de los distintos fluidos, está la variable del precio del petróleo en el mercado internacional dentro de 2 años. Todas esas son variables geofísicas, de subsuelo, económicas, que uno tiene que analizar en este tipo de proyectos. Entonces, estas variables tienen aleatoriedad, o sea, tienen un comportamiento, una variabilidad
que está fuera del alcance de nuestro control. Entonces, el tipo de cambio, el precio o la demanda que va a haber de hidrocarburos, la porosidad, el espesor de la roca y tantas otras, simplemente para mencionar algunas, estamos poniendo acá, son ejemplos de variables aleatorias, o sea, variables que pueden tener más de un valor, variables que no podemos analizar de manera determinística, o sea, no podemos decir en el 2022 cuál va a ser el precio del petróleo y decir va a estar $90. Es imposible. ¿Qué significa? Que cuando tengo una variable aleatoria tendré que analizar escenarios. Entonces, una de las herramientas que hoy más se usa en análisis de riesgo en proyectos y en particular en proyectos de upstream, como vamos a ver en un momento, es la simulación Monte Carlo. Y esta herramienta que vamos a mostrar en unos momentos necesita que uno incorpore el concepto de aleatoriedad de las variables que integran un modelo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la variable precio del petróleo, demanda del petróleo o demanda de gas, porosidad de roca, espesor de roca, como no puedo trabajar con un solo valor en forma determinística, esas variables las tenemos que trabajar en forma probabilística, o sea, con rango de valores. Esto significa entonces que todas estas variables aleatorias en general se representan por tres escenarios. Se le da un escenario de valor mínimo, un escenario de valor más probable y un escenario de valor máximo. Estos tres escenarios configuran un rango de valores. Y ese rango de valores hay que asignarle una distribución probabilística. Entonces, en general, para algunas variables de costo y plazo se utiliza la triangular. Para el precio del petróleo, que uno también lo define de manera probabilística a través de rangos, también se le asigna una distribución triangular. O sea, no se puede trabajar con rangos sin que estos rangos tengan asociada alguna distribución probabilística. Acá vemos tres, hay muchas más, por ejemplo, la log normal se utiliza como distribución probabilística para los rangos que representan los distintos valores de porosidad, o sea, todos los parámetros que tienen que ver con aspectos del subsuelo se representan con un rango y ese rango en general se le asigna una distribución log normal. Todo lo que tiene que ver con costos, precios de commodities y tiempos y plazos de proyecto, esas variables, cuando se trabajan de manera probabilística, insisto, con rangos, ese tipo de variables de costo y plazo en general usan distribuciones triangulares y beta-PERT. Básicamente entonces, el concepto importante acá es que cuando hay incertidumbre con respecto a las variables, no es posible pensar y estimar a través de un solo valor. Si hay incertidumbre, el esfuerzo que hay que hacer es entender cuál es el rango de posibles valores que puede tomar esa variable. Y a ese rango hay unos ciertos criterios y unas ciertas técnicas, asignarle una distribución probabilística. Esto es un aspecto, una fuente de incertidumbre, dijimos, la aleatoriedad de las variables. La otra es la interacción de sistemas. ¿Qué significa? Acá tenemos la definición básica de proyecto. Proyecto es un emprendimiento que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Para qué hacemos proyecto? Para que a su término se logren objetivos. Para lo cual armamos un plan de proyecto. Ahora, durante el proyecto intervienen sistemas que conocemos más o menos.
En todo proyecto hay una intervención de sistemas y una interrelación de sistemas cuyo comportamiento no conocemos y mucho menos conocemos cómo se van a comportar cuando interaccionen entre sí. Por ejemplo, cuando el proyecto tiene que diseñar y construir un puente, hay que analizar muy bien cómo se comporta el sistema de la estructura metálica con el sistema de los vientos, porque si es una zona de vientos muy importantes, la estructura metálica tiene que trabajar y tiene que tener la capacidad de soportar esa cantidad de viento. Entonces, ¿cómo resuelvo esta incertidumbre? Bueno, se hará una maqueta, se hará un túnel de viento y se estudiará. Otro ejemplo, cuando una empresa quiere lanzar un producto nuevo al mercado, tiene que ver bien, analizar bien cómo se va a comportar el sistema del nuevo producto con el sistema de consumo, con el sistema de comercialización y consumo del mercado. En el caso de los proyectos de upstream, los sistemas que intervienen, de los cuales conocemos poco y mucho menos conocemos qué pasa cuando interaccionan y por lo tanto generan resultados no previstos, son los sistemas geológicos, o sea, el sistema de subsuelo, con el sistema de perforación y extracción de gas y petróleo, con el sistema de comercialización. O sea, esta interacción de sistemas parcialmente conocidos es otra fuente de incertidumbre y que muchas veces genera resultados que no teníamos previstos, justamente resultados que estaban fuera del radar del proyecto. Y esto es también muy importante cuando uno está analizando riesgos, estar preparados, sobre todo en proyectos que se hacen en nuevas geologías o en nuevas conformaciones del subsuelo o en nuevos yacimientos. Es muy importante estar preparado a estos resultados no previstos, porque justamente es la consecuencia de una interacción de sistemas que no tenemos toda la información o todo el conocimiento. Con lo cual, habiendo analizado la incertidumbre a través de sus dos principales vertientes, como son la variabilidad de los parámetros de análisis y la incertidumbre que se produce a través de la interacción de sistemas parcialmente conocidos, dijimos que riesgo es la incertidumbre que afecta a los objetivos que estamos buscando a través del proyecto. Como la incertidumbre siempre está presente, no es algo que en algunos proyectos exista y en otros no, que en algunos proyectos conviene analizarla pero en otros no, la incertidumbre siempre está presente, la incertidumbre siempre va a afectar en forma positiva o negativa los objetivos buscados. Es importante tener en cuenta entonces un enfoque estratégico de los riesgos. ¿Por qué? Porque si estas son las condiciones de borde de los proyectos de upstream, pero no solo los de upstream, sino de todo tipo de proyectos, el riesgo no se padece. El riesgo no es algo que, digamos, eh, podemos ignorarlo. El riesgo se gestiona. ¿M? Y no evitar los riesgos, porque solo trae perjuicios. O sea, los riesgos hay que gestionarlos a través de distintas técnicas y herramientas propias del caso que no están dentro del alcance de este webinar. ¿Por qué las empresas y cada uno de nosotros asumimos riesgos? Porque justamente hay un beneficio asociado al manejo adecuado de esos riesgos. Con lo cual, todo proyecto trae aparejados riesgos y rentabilidad asociada. Con lo cual, es clave conocer y gestionar ambos, tanto el riesgo como la rentabilidad. Y otra vez,
¿Por qué hay riesgo? Porque hay incertidumbre que puede afectar los objetivos. Para hacer una enumeración muy rápida y ponernos en contexto, ¿cuál es la incertidumbre en los proyectos del upstream de gas y petróleo? Hay incertidumbre que tiene que ver con los proyectos en sí mismos, hay incertidumbre que tiene que ver con la industria, con aspectos regulatorios, con aspectos que hacen a la legislación del país, de la región o a la macroeconomía en general. La incertidumbre que tiene que ver con los proyectos del upstream tiene sus fuentes en aspectos geológicos del subsuelo, en aspectos comerciales y contractuales del, del commodity, o sea, del hidrocarburo que se va a obtener, incertidumbre producida por aspectos ambientales, de salud, de seguridad, incertidumbre como en todo proyecto que tiene que ver con la construcción de las instalaciones, con aspectos técnicos y de operación de las plantas procesadoras, pero también hay incertidumbre propia de la industria que tiene que ver con el mercado, la competencia, la infraestructura, los aspectos tecnológicos que la industria está incorporando, nuevas tecnologías son factores de incertidumbre y por lo tanto de riesgos, pero no solo amenazas, sino también oportunidades generan las nuevas tecnologías. En cuanto a lo regulatorio, los cambios regulatorios, los aspectos impositivos y políticos, sabemos que son precisamente fuente de incertidumbre en los proyectos, así como también las fusiones y adquisiciones de empresas, la competencia que se fusiona o se integra verticalmente o horizontalmente, cambios en las políticas macroeconómicas, los precios de los commodities, en definitiva, eh, como en todo tipo de proyectos, pero en particular los proyectos del upstream, tienen, digamos, una cantidad de fuentes de incertidumbre que hace cada vez más necesario analizar todos estos tipos de incertidumbre, conocer estos tipos de incertidumbre y poder apreciar adecuadamente cómo la incertidumbre puede transformarse en riesgos a los objetivos que estamos buscando en los distintos proyectos. Pero hay un aspecto más que quiero mencionar y que es muy importante. Y es que en estos últimos años se está produciendo en esta industria, como en todas las industrias que llevan adelante proyectos, cambios sustanciales en la forma de encarar el proyecto. Lo que llamamos proyectos convencionales son los proyectos que, digamos, más o menos en algunas industrias se hicieron hasta el 2000, o sea, en la segunda mitad del siglo XX hasta más o menos el 2000, y eran proyectos donde lo importante era lo técnico, o sea, alcance y calidad, pero había flexibilidad de costo y plazo. O sea, lo importante era que el proyecto técnicamente cumpliese los objetivos y costo y plazo eran de alguna manera flexibles. ¿Qué está pasando hoy en día en muchas industrias y también en la industria del upstream? Alcance y calidad, o sea, los aspectos técnicos del proyecto siguen siendo importantes, pero costo y plazo tienen un rol que antes no tenían, o sea, comienzan a tener una importancia y una preponderancia que antes no tenían. Y esto no es un cambio menor, porque esto exige mucha más gestión, esto exige mucho más trabajo en equipo, esto exige mucho más apoyo de la organización que lleva adelante el proyecto. Todavía se ve que quedan resabios de esa vieja forma de entender los proyectos, donde lo importante era lo técnico y si se pasa del plazo o del costo no es tan grave. Y hoy es cada vez más y más preocupante
cuando un proyecto no cumple en alguna medida las tres variables. Por supuesto que las tres no tienen la misma importancia y cada proyecto deberá establecer cuál es la jerarquía entre estas variables. ¿Eh? O sea, las tres no representan el mismo riesgo a los objetivos buscados, pero lo cierto es que de alguna manera es muy importante gestionar las tres, cuando años atrás simplemente bastaba con gestionar alcance y calidad y de alguna manera costo y plazo eran una consecuencia. Hoy, como dijimos en la primera diapositiva, si el proyecto tiene que generar valor a la organización, al negocio, no puede descuidar ni costo ni plazo. O sea, no puede descuidar la inversión que se hace, como tampoco los tiempos en que se ponen en marcha las plantas de producción. Bien, vamos a ver la cadena de valor, el concepto de Porter. Bueno, la cadena de valor más básica tenemos la etapa de exploración en upstream, luego la etapa de desarrollo y finalmente el yacimiento entra en producción. Ahora bien, nosotros dijimos que todo proyecto tiene incertidumbre. Entonces, ¿cómo es la incertidumbre en esta cadena de valor? Si sobre el eje vertical mido la incertidumbre y sobre el eje horizontal mido el tiempo en el que se lleva a cabo esta cadena de valor, sin duda que la incertidumbre debería tener esta forma, o sea, una buena gestión de proyecto en upstream hace que la incertidumbre sea reducida sustancialmente durante la exploración. Luego también se sigue reduciendo en el desarrollo y en este tipo de proyectos siempre queda un nivel de incertidumbre, siempre queda, digamos, variables aleatorias y sistemas que producen resultados no previstos, ¿m? Que todavía dejan márgenes de incertidumbre. Pero básicamente la cadena de valor de estos proyectos es que la etapa de exploración tenga como objetivo reducir sustancialmente la incertidumbre, para lo cual la etapa de exploración tiene a su vez su propia cadena de valor o subcadena, y la etapa de exploración empieza formulando hipótesis. Estas hipótesis luego hay que validarlas, hay que ver si estas hipótesis son válidas o no a través de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, y del resultado y de la adecuación de estos estudios con las hipótesis podemos tener un prospecto. Luego el prospecto se, digamos, a través de un pozo exploratorio nos puede dar resultados que permiten avanzar un poco más y delinear el reservorio a través de pozos adicionales y llegar así a una información muy importante como es la cantidad de volumen o barriles de petróleo equivalentes de gas de recurso, o sea, el original oil in place, para finalmente decidir si hacer o no el desarrollo. De alguna manera, lo que hace esta cadena de valor a través de estas fases de la exploración es, a partir de una cantidad de recursos que uno estima hay en un campo, es importante decidir qué parte de esos recursos son accesibles a la exploración y qué parte no son accesibles.
Luego, se sigue avanzando en la cadena de valor y de la parte que es accesible, siempre va a quedar una parte del volumen de hidrocarburo que no va a poder ser identificada con una parte mayor, sustancialmente mayor, que sí se va a poder identificar. De lo que se puede identificar como volumen de hidrocarburo, va a haber que seguir trabajando y analizando, porque de una parte de eso identificado va a ser posible producirlo en base a las tecnologías existentes, y otra parte no va a ser posible o va a ser muy oneroso producirlo con las tecnologías existentes. Para así poder llegar a establecer qué parte del volumen que tenemos de hidrocarburos en el subsuelo es económicamente viable y qué parte económicamente por ahora no es viable con la actual situación de mercado o de las tecnologías disponibles, y así llegar a las reservas. Este entonces es el gran objetivo de la exploración, ¿m? Pasar de una cantidad de volumen de hidrocarburo conocido como recurso a la reserva. De modo entonces que la etapa de exploración es la etapa de mayor incertidumbre, y justamente, ¿qué es lo que tiene como cometido esta etapa? Una reducción sustancial de la incertidumbre a través de asignaciones de probabilidad de ocurrencia a distintos eventos del sistema petrolero que se está analizando. ¿Para qué? Para poder establecer justamente la viabilidad económica de la extracción y comercialización. Entonces, como dijimos en el esquema de la cadena de valor, exploración es formular un cierto número de hipótesis para ir confirmando o no a través de sucesivas inversiones, o como hoy se lo llama, compra de información. ¿Por qué? Porque como hay incertidumbre, e incertidumbre dijimos que es no saber, al no saber la incertidumbre obliga a suponer. Entonces, suponer significa formular hipótesis. Entonces, ¿qué hace en esencia la etapa de exploración? Valida las hipótesis a través de la compra de información. ¿Y qué es la compra de información? Y son los distintos estudios y ensayos que se hacen, desde estudios geoquímicos, geofísicos, la sísmica 2D, la sísmica 3D, son todas, son medios para comprar información e ir validando las hipótesis que se han planteado. De modo que la etapa de exploración es tomar decisiones a partir de la información que se va obteniendo. O sea, es una secuencia de decisiones, y cada decisión trae aparejada nuevas inversiones, nuevas y mayores inversiones. Y la calidad de las decisiones que se toman en la exploración depende de la información disponible. Y como es una secuencia iterativa, la información disponible surge de las hipótesis que han sido validadas o no. O sea, en esencia, la etapa de exploración lo que hace es transformar incertidumbre en certidumbre utilizando el mecanismo de hipótesis y validación o refutamiento de estas hipótesis. Esto es entonces el mecanismo esencial donde en cada paso que estamos dando estamos tomando decisiones de si vale la pena seguir invirtiendo para seguir comprando adicional información para seguir validando o no sucesivas hipótesis. De modo que se trata de un proceso iterativo en el que cada ciclo de nuevos resultados mejora las decisiones y reduce los riesgos de las inversiones requeridas.
El pozo exploratorio, como sabemos, es el paso final de esta etapa de exploración. Es justamente la mayor inversión que hacemos, pero ya con una cantidad de información validada, información que nos da suficientes garantías de que el pozo exploratorio que se va a hacer o la inversión que se va a hacer en un pozo exploratorio no es que sea exitosa tanto como que puede dar una información que termine de completar todo este ciclo de compra de información. Si los resultados entonces de esta sucesión de decisiones de inversión son positivos, luego del pozo exploratorio sigue la fase de delineación del reservorio. Y con eso ya podemos tener una información más acabada sobre la cantidad de petróleo in situ y la posibilidad de recuperar. ¿Qué significa evaluar el potencial hidrocarburífero en estas instancias? Es delinear el reservorio a través de una serie de actividades como son mapeo del reservorio, simulación del reservorio y perforación de pozos adicionales. Pero en definitiva esto siguen siendo modelos que nos permiten seguir validando o refutando hipótesis, o sea, modelos más sofisticados que nos brindan mayor y mejor información para las futuras decisiones de inversión que a medida que el proyecto avanza, estas inversiones son cada vez mayores. Con lo cual, con estos modelos estamos ante una instancia clave en los proyectos y es si conviene seguir invirtiendo o no en la etapa que sigue, que es la etapa de desarrollo del campo y puesta en producción del mismo. Acá estamos en una instancia de alto riesgo, ¿por qué? Porque la inversión que sigue no es menor y acá hay que analizar bien, sobre todo hoy, en mercados tan turbulentos y con oscilaciones de precios y costos tan importantes, dónde asignar los recursos escasos que tiene la compañía. Estas herramientas que en definitiva lo que hacen es incorporar la incertidumbre en los modelos de análisis y dijimos cuando empezamos que una forma de incorporar la incertidumbre es reconocer la variabilidad de parámetros como es, por ejemplo, la porosidad de la roca, el espesor de roca, la saturación, etcétera. Estas herramientas nos permiten, por ejemplo, obtener esta información. El potencial hidrocarburífero, analizarlo a través de tres parámetros como son el P90, el P50 y el P10. O sea, el P90 es una cantidad de hidrocarburo, sería el escenario más ácido. ¿Qué significa P90? Que toda la superficie que hay de este volumen hacia la derecha es 90%. Con lo cual, ¿cómo se interpreta el P90? Es que hay al menos un 90% de probabilidades de encontrarnos con este volumen de hidrocarburo. En cambio, ¿qué es P50? Es una cantidad mayor de volumen de hidrocarburo que uno estima presente, pero que hay un 50% de probabilidades de que sea al menos ese. Y el P10, que sería el escenario, digamos, más optimista, el de mayor presencia de hidrocarburos, hay solamente un 10% de probabilidades de que al menos sea ese. Bueno, estos son todos datos estadísticos que se obtiene del análisis de la incertidumbre a través de las variables estocásticas o aleatorias. También
en la decisión que se van tomando se hacen análisis de valor presente neto, o sea, valor presente neto de la inversión. Y la simulación Monte Carlo, que es una herramienta muy útil y cada vez más usada en este tipo de análisis, a partir de variables de entrada aleatorias, como puede ser el volumen de producción de hidrocarburo, el precio del petróleo en el mercado, todas variables aleatorias que son entrada del modelo, nos da una salida de modelo como es la que vemos acá, que es una distribución probabilística del valor presente neto. Fíjense que esta distribución probabilística tiene la forma más o menos de una normal de Gauss y que la normal de Gauss se, eh, se materializa a través de la media y el desvío estándar. Con lo cual acá la media de valor presente neto es 247 millones, pero hay un dato muy importante que da este tipo de análisis probabilístico, o sea, este análisis que reconoce la incertidumbre, que esta superficie que está acá a la izquierda en rojo es toda superficie de valor presente neto menor a cero. O sea, que hay un porcentaje de probabilidades en este proyecto A de que destruya valor. Si bien hay una media de que este proyecto podía generar 247 millones de valor presente neto, también es importante analizar que este mismo proyecto tiene una cierta probabilidad de destruir valor para la compañía. Con lo cual, este análisis de incertidumbre a través de la simulación Monte Carlo nos permite, por ejemplo, comparar proyectos. Sigamos con el proyecto A. El proyecto A tiene un factor de riesgo. ¿Y qué es el factor de riesgo? La superficie debajo de la normal de Gauss que da posibilidades de que el valor presente neto sea negativo. Y en este caso esa superficie de color rojo es el 27%. Con lo cual, este proyecto A tiene un factor de riesgo 27% y tiene un factor de rentabilidad, así llamado, que es la media de la distribución normal, que es 247 millones. Entonces, simulación Monte Carlo me da dos elementos muy útiles para poder analizar la situación de un proyecto a través no sólo de la rentabilidad, sino también del riesgo que involucra para el negocio. Y compararlo, por ejemplo, con un proyecto B, que en este caso tiene un factor de riesgo 26%, que es la superficie en rojo, pero un factor de rentabilidad, una media de 261 millones. E incluso compararlo con este otro proyecto, el C, que tiene un factor de riesgo mayor, 35%, y una rentabilidad menor, 151 millones. Y hoy en día hay cada vez más empresas que en su análisis de riesgos de upstream, por ejemplo, toman de su cartera de proyectos y hacen este tipo de análisis como lo hemos hecho con estos tres en este caso. Entonces, en una curva que muestra la frontera de eficiencia, vemos, por ejemplo, que el proyecto C sería el proyecto más desventajoso porque es el que más riesgo me genera para entregar una menor rentabilidad. Y que el B, por otra parte, es el proyecto que menor riesgo produce y mayor rentabilidad podría entregar. Pero este análisis solo es posible cuando reconocemos la incertidumbre que tenemos en nuestros proyectos. Y cuando esta incertidumbre no solo se conoce, sino que se modela, se parametriza
y se trabaja en forma adecuada. Y luego de la etapa de exploración, y si la decisión es seguir con la inversión, viene la etapa de desarrollo de las instalaciones, donde ahí tendremos estudios preliminares, estudios conceptuales, un diseño preliminar, una ingeniería básica, el EPC, que es la parte ejecutiva, es el Engineering, Procurement and Construction de las instalaciones de superficie, para que luego entre en operaciones ese yacimiento con esas instalaciones en superficie así construidas. Entonces, esta cadena de valor también es tomar decisiones en base a incertidumbre presente. ¿Qué decisiones hay que tomar en este caso? Perforar pozos de producción e instalar los correspondientes equipos de producción, analizando qué aspectos: la composición de los fluidos, la planificación del nivel de producción total esperada, tipo y cantidad, posición de pozos requeridos, la frecuencia de workovers y así. Entonces, el desarrollo de los yacimientos, de las instalaciones de superficie, el desarrollo para producir, la información, aún a pesar de todo lo que se ha logrado en exploración, sigue siendo incompleta, sigue habiendo incertidumbre, o sea, sigue habiendo riesgos. Es necesario todavía gestionar riesgos en esta etapa, pero también la información va cambiando durante la vida del reservorio. Y esto obliga también en esta etapa a tener una metodología que permita ir tomando decisiones en función de la información disponible y ir armando una estrategia, acá también en desarrollo, de ir adquiriendo información en forma gradual para ir reduciendo los riesgos de la inversión, que también es cada vez mayor. Con lo cual, algo que hoy en Upstream se está usando cada vez más es la etapa de desarrollo, dividirla en dos grandes fases: la fase de maduración del proyecto y la fase de ejecución. La fase de maduración tiene la etapa de maduración tiene tres fases: la visualización, la conceptualización y la definición. Fíjense que al final de cada fase hay un gate o un punto de control donde se analiza si vale la pena seguir con el proyecto, o sea, si vale la pena seguir con la inversión. ¿Cuál es, por supuesto, el gate más importante? El gate 3, porque este gate libera entrar a la etapa de ejecución, que es la etapa donde la inversión toma valores ya de unas magnitudes muy importantes. Entonces, esta metodología lo que de alguna manera propone es ir manejando el riesgo de la inversión de manera gradual. ¿Para qué? Para que los recursos de la organización, que son cada vez más escasos, se optimicen y se usen de manera más adecuada. Entonces, por ejemplo, la fase de visualización, ¿cuál es el objetivo? Es, a partir de los datos de la exploración, analizar posibles escenarios, posibles alternativas de producción y desarrollo o de desarrollo y producción del campo, del yacimiento. Esos escenarios se analizan tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de producción, como desde el punto de vista de comercialización, pero como la información todavía es escasa, ahora vamos a ver todas las estimaciones de costo y plazo, y sobre todo las de costo que hagamos en la etapa de visualización, son costos clase 5. Luego,
si el correspondiente gate de la visualización así lo establece y así lo permite, el proyecto pasa a la conceptualización. En la conceptualización se recibe una serie de alternativas ya depuradas y fundamentalmente acá lo que se hace es de todas las alternativas de desarrollo y producción se selecciona la más adecuada. Acá se usan distintos modelos. Todavía la información no es muy completa, si bien es mayor a la información que había en la fase anterior de visualización, acá todavía no es completa, con lo cual podemos establecer estimaciones de costos clase 4. Si el proyecto amerita y se decide continuar luego del análisis en el Gate 2 que corresponde a esta fase, va a la fase de definición donde fundamentalmente se desarrolla la ingeniería básica de la alternativa seleccionada, se sigue modelando producción y se sigue haciendo modelos y análisis de simulación por Monte Carlo de las variables económicas del proyecto, ya con una información bastante más completa, lo que permite trabajar con costos clase 3 e incluso costos clase 2. Acá hay un control clave porque es con toda la información que se ha obtenido en la fase de definición, la decisión más importante es si el proyecto sigue y si pasa a la etapa de ejecución o EPC por las siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction. Entonces, esta etapa es construir todas las instalaciones a partir de la ingeniería de detalle y la compra de equipos e insumos. Se construyen todas las instalaciones de superficie y las facilidades necesarias para luego pasar a la fase puesta en marcha, que es la fase previa a la entrada en operaciones de las instalaciones. Con lo cual, esta sucesión de fases con sus correspondientes puntos de control lo que permite es ir reduciendo la incertidumbre en forma gradual, como lo vemos acá en este esquema de, por ejemplo, cómo se va reduciendo la variabilidad de los costos. Y vemos cómo a medida que el proyecto avanza pasamos de costos clase 4 a clase 3 y lo que marcan las bandas azules es precisamente la variabilidad que tenemos de los costos estimados en cada una de las instancias. Fíjense, costos clase 3 es una variabilidad importante tanto en menos como en más, pero a medida que uno va reduciendo la incertidumbre porque va pasando a fases sucesivas que van comprando información, la variabilidad que se espera de los costos es menor. Esto es entonces este esquema de clases, que acá lo podemos ver también por distribuciones probabilísticas, como los costos clase 5 de color azul es una distribución muy amplia, o sea, de amplia dispersión de valores, como clase 3 ya es una dispersión más angosta y clase 2 es una curva más esbelta y de menor dispersión. O sea, pasar de costos clase 5 a costos clase 2 es el reflejo de la reducción de incertidumbre manifestada en la estimación de costos. Para ir terminando, creo que es importante mencionar un estudio que hizo el IPA. El IPA es una organización internacional, Independent Project Analysis, que se dedica a investigar, evaluar, auditar proyectos de inversión de capital, entre ellos los proyectos de inversión de capital en upstream. Ellos analizan esta etapa de maduración o etapa BCD de los proyectos, o sea, la etapa previa a la ejecución,
y el nombre que el IPA toma para esta etapa es FEL, Front End Loading. Entonces, lo que muchas empresas llaman visualización, la V para el IPA es FEL1. Lo que muchas empresas es la conceptualización para el IPA FEL2 y la definición para el IPA FEL3. Después hay otras empresas que llaman ingeniería básica, básica extendida, lo que para el IPA es FEL2 y FEL3. Digamos, hay distintas denominaciones para una metodología común que es reducir incertidumbre. Y lo que ha hecho el IPA en función de la madurez que se obtiene de toda esta etapa FEL, miden a través de un índice que se llama el indicador FEL, donde un valor entre 3 y 4 es muy bueno y mayor a 8 es muy pobre, con toda una graduación intermedia. Lo que hacen con esto es, ellos analizan de proyectos que ya han ocurrido, qué pronósticos puedo hacer en nuevos proyectos en función de cómo terminé la etapa de maduración. Y hay cosas muy interesantes, como esta, por ejemplo. Fíjense que a medida que me voy desplazando hacia la derecha, más pobre es el índice FEL, o sea, peor he manejado la etapa BCD del proyecto. Y acá medimos la variabilidad en costos finales. Fíjense que a medida que la la etapa BCD está peor manejada, es de esperar que yo tenga mayores variaciones de costo con respecto al valor esperado inicialmente. O sea, cuanto más pobre es la etapa de maduración del proyecto, la etapa BCD, la etapa EPC va a ser peor en costos, pero también en plazos, como ven en esta otra. Otra vez, a medida que yo tengo una maduración más pobre, o sea, una BCD de menor calidad, fíjense también cómo los plazos reales se van, no solo, no solo van siendo distintos de los plazos originalmente esperados, sino que la variabilidad es también cada vez mayor y más problemas le trae al valor que el proyecto debe generar. Esta diapositiva también es muy importante porque otra vez, cuando vamos hacia la derecha, más pobre es la etapa de maduración, la etapa BCD. Y fíjense que cuanto más pobre es la etapa de maduración, la calidad y los problemas en operaciones de las plantas van aumentando, ¿no? O sea, con una BCD muy buena, solo el 10% de las plantas tuvo problemas de operación una vez puestas en marcha. Pero a medida que nos vamos moviendo hacia acá con una maduración más incompleta y, y y con menos detalle, fíjense cómo va creciendo la cantidad de problemas de operaciones que tienen las plantas luego puestas en producción. Acá también vemos que, por ejemplo, los proyectos de exploración y desarrollo tienen en general mucho más desvíos de costo y de plazo que otros proyectos de inversión de capital. ¿Por qué? Porque intrínsecamente son proyectos de mayor incertidumbre que otros proyectos de inversión de capital, de modo que las consecuencias sobre el valor que el proyecto le debe generar a la organización en el caso de los proyectos de upstream son mucho mayores que en otro proyecto de inversión de capital. Esto obliga a reflexionar mucho si hoy la industria está haciendo los suficientes esfuerzos para ir reduciendo en forma adecuada
la incertidumbre, porque cuando esta industria convivía con un barril a 120, 130, tal vez dólares, tal vez nada de esto era necesario. Pero hoy, donde el precio del barril es menor y los costos de exploración y extracción son mayores, estos aspectos empiezan a tener una relevancia que antes tal vez no tenían y que obligan a esta industria a revisar sus metodologías de gestión. Y en mi opinión, creo que parte de esa revisión debe incluir empezar a incorporar riesgos. Acá tienen, y ya para ir terminando, en las distintas etapas de exploración y desarrollo, el tipo de análisis de riesgo que corresponde a cada una. Como yo les voy a les voy a enviar este material de esta exposición, no voy a leer esta diapositiva, la van a recibir, pero vean cómo para cada etapa hay una manera más adecuada y más apropiada de gestionar los riesgos. Y para terminar, ¿cuáles son los principales factores de riesgo en los proyectos de upstream? Primero, no se identifica bien a los principales interesados del proyecto, tanto internos como externos, tanto áreas de la compañía como externos, como puede ser el sindicato, los superficiarios, etcétera. En general, los plazos y las estimaciones de costo que se trabajan en estos proyectos son muy optimistas y muy agresivas, con lo cual ya de entrada estamos poniendo estimaciones que ni siquiera son probabilísticas porque lejos estamos de trabajar en rangos, pero aun siendo determinísticas y de un solo valor, son demasiado optimistas. Hay una disparidad entre las expectativas y los objetivos del negocio y los del proyecto. O sea, hay poca comunicación entre el negocio y los que manejan el proyecto para el negocio. Esta metodología BCD todavía no tiene y no se le asigna la importancia que debería tener. Como hemos visto, es clave porque los resultados de la inversión dependen de cómo se maneja la incertidumbre y los riesgos en esta etapa BCD. Los costos estimados en general no reflejan el esfuerzo real que hay que hacer, o sea, la inversión real que hay que hacer. Hay todo un muy mal manejo de contratistas y proveedores, y muchas veces este mal manejo tiene su raíz en que se asume que el contratista es responsable de los riesgos del proyecto que uno le traslada por contrato. Sabemos que no es así, los riesgos siguen siendo del comitente, los riesgos siguen siendo del propietario, lo que uno le transfiere al contratista es la gestión de su riesgo, pero no el riesgo. Y el otro factor de riesgo en estos proyectos es no tener gestión de proyectos como tampoco una adecuada gestión de riesgos. Bien, de alguna manera en esta hora que ya está siendo un poco excedida, he querido dar un pantallazo de lo que es hoy los temas que hoy más preocupan a esta industria del upstream de gas y petróleo y que serán trabajados en forma más amplia en un curso que tendremos en el mes de agosto, justamente curso de gestión de riesgos en proyectos de upstream, que se va a llevar a cabo el martes 21 de agosto, que se puede hacer en forma presencial o a distancia vía internet, como están participando ustedes ahora, y que entrega 6 PDUs para aquellos que tienen certificaciones internacionales en el PMI. Bien, me he pasado un poco, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Mientras aparezca alguna duda o consulta, yo les quiero agradecer la confianza, este tiempo que le han dedicado a la actividad.
Yo les voy a mandar a todos no solo el material de la presentación, sino también les voy a mandar el video de este webinar, porque lo estamos grabando, y a través del mail estoy abierto a colaborar, a dudas, consultas, todo lo que yo pueda ser útil desde ya, que voy a colaborar. Así que gracias nuevamente, gracias por la colaboración, gracias Oscar, gracias Marco, gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.